hay cosas que siguen siendo verdad y seguirán siendo verdad. Pero cuando queremos analizar el centro de esta pregunta, ¿qué es la verdad?, pues llegamos a un sinnúmero de respuestas. Y sin tanto alargarme, la verdad es Jesucristo. O sea, si tú en serio analizas filosóficamente esto, eso es la verdad. Cuentan que en una ocasión a un profesor de la Biblia lo acusaron de fue una calumnia, lo acusaron de esa calumnia, y cuando sale de la cárcel, lo primero que le preguntan es ¿qué es la verdad? De una manera burlona y de una manera también de pues a ver qué dice, ¿no? Como que de una manera chismosa, o lo podríamos también decir de una manera amarillista, así de pues a ver qué pasa, a ver qué dice, así vamos a aventarle a ver qué dice. Y cuando él le preguntaron qué es la verdad, él simplemente respondió, la verdad es Jesucristo. Esa es la verdad. Yo sé que el día de hoy mucha gente puede tener su verdad, y muchos de ustedes podrán decir, no, pues yo creo que mi verdad es esta. Bueno, ese es tu problema si lo quieres seguir teniendo, y si esa es tu decisión, si así lo quieres seguir llevando. Pero la única verdad que existe es Jesucristo. Y si tú realmente la analizas y realmente la pones a contraluz y tú mismo te pones a ver, bueno, voy a checarlo, voy a analizarlo, realmente analizarlo, no a burlarme de esto, no a nada más decir, sí el cristianito, sí los cristianitos, no, realmente tú la analizas, pues tú te vas a dar cuenta de que la verdad es Jesucristo. Ahora bien, tú no te preocupes, o sea, hay mucha gente que igual que tú se van a estar burlando, igual que toda la gente que se empieza a burlar de esto y dicen, si esto es burla, no es nada, sí, qué ridículo se ven hablando de Jesucristo y sí predicando. Bueno, tú no te preocupes de esto, porque ¿qué crees? Que estos capítulos, Hechos 3 y Hechos 4, nos enseñan que así como ustedes y como muchos de los que están viendo esto y están escuchando este mensaje, tienen la verdad en la cara y aún así deciden negarla. Y desde luego yo te tengo que advertir que si tú tienes a Jesucristo en la cara y si tú tienes la realidad del Señor, tú tienes la palabra de Dios, así la estás viendo tú, y tú decides no creerla, entonces tu lugar no es otra cosa más que el infierno. Y por eso lo vuelvo y lo repito. Yo sé que muchos de ustedes se están burlando y mucha gente de las que están viendo esto, lo único que están diciendo es burlarse de diferentes maneras y es hacer una risa de esto como si esto fuera un chiste. Y yo sé que lo están haciendo, ¿no? Y adelante, porque pues finalmente esa es su decisión. Y por eso te lo repito, no te preocupes, porque si lo estás haciendo, créeme que la escritura en esos capítulos que vamos a ver nos enseñan que hay gente como tú que lo único que está haciendo es burlarse de la palabra de Dios. Nos enseñan que hay gente como tú que tienen tienen la verdad, tienen a Jesucristo así tal cual, tienen la verdad de Dios delante de ellos y lo único que hacen es burlarse de él, así, literal. Por eso te repito, no te preocupes. Estos capítulos nos enseñan que hay gente como tú, que lo único que hacen es burlarse de Dios y lo tienen en la cara y aún así se burlan de él, y tienen la verdad en la cara y se burlan de él. No te preocupes, no te preocupes. Hechos 3, Hechos 4 nos enseñan que hay personas como tú que tienen la verdad de Jesucristo en la cara y aún así se burlan de él. Tienen la verdad en la cara, así como tú, y se burlan de él. Entonces, pues finalmente esa es tu decisión, porque tengo que recordártelo que si tú decides burlarte de Jesucristo y decides no seguirlo, pues solamente vas a terminar en el infierno. Ahí está donde terminan todas las personas que conocen a Jesucristo y se terminan burlando de él. Hechos 3, Hechos 4 nos enseñan que tal cual hay personas que tienen la verdad en la cara, tienen a Jesucristo tal cual, así, analizando profundamente, y aún así deciden no creer. Hace muchos años, uno de los más grandes directores que había en Hollywood, ese hombre ya falleció, se le debatió el cristianismo contra su humanismo, y de una manera filosófica, de hecho cuentan que ni siquiera sin usar la Biblia ganó el cristiano, y le demostró que sus trucos de evolución y todo lo que él decía del humanismo estaba mal, lo demostró, que era una falsedad. Y ya cuando le dice, bueno, ya demostré que es una falsedad tu humanismo, y el productor le dijo, sí tienes razón, es una falsedad. Y le dijo, y entonces, pues no me importa, yo voy a seguir haciendo películas y voy a seguir hablando del humanismo. ¿Por qué? Pues porque lo quiero creer. Pero pues si te lo estoy diciendo, y sí,
¿Y tú lo creíste? Sí. ¿Te lo demostré? Sí. Pero aún así no me importa. Lo voy a seguir creyendo. Por eso te repito. Te repito que no te preocupes, porque hay personas como tú que tienen la verdad de Dios en la cara, tienen a Jesucristo y lo único que hacen es burlarse, reírse. Y Hechos 3 y 4 nos lo mencionan, así que no te preocupes, de verdad, no te preocupes, porque Hechos 3 y 4 nos mencionan que hay gente como tú, que tiene la verdad de Dios y lo único que hacen es burlarse de él. Pero si ustedes siguen en esa actitud, el único lugar a donde van a acabar es el infierno. Y tú puedes decir, no es cierto, que quién sabe, adelante. Pero yo te repito que tu vida no está comprada. O tú eres inmortal. No me digas que nunca vas a morir, ¿verdad? Y lo más importante, ¿tú sabes que el día de mañana vas a vivir? ¿Tú no sabes cuánta gente se levanta a hacer sus cosas y esa tarde mueren? Y esa mañana mueren. Y creo que ni tú, ni yo, ni nadie tenemos la vida comprada, ¿o sí? Ya fuiste con Dios, bueno, fuiste con la Santa Muerte, o fuiste con, ¿cuáles son sus santos? No sé, con los santos que usan en la santería. ¿Ya fuiste con ellos y ya les compraste ya te dieron tu contrato de vida eterna? Sí, claro que sí, bueno, qué bueno. Nada más te recuerdo que lo único que lograron hacer fueron alargar tus días, porque tú vas a morir. O ya de plano te dieron un contrato de inmortalidad. No, pues es que yo iba a morir y yo hice un contrato con la bruja esta o con mi santo y él me dijo que no voy a morir. No, te equivocas. Lo único que hizo el santo, lo único que hizo la niña blanca, lo único que hizo el San Martín de Porres, lo único que hicieron fueron alargar tus días, porque tú vas a morir. Ahora, ¿ellos tienen el poder de librarte del infierno? Sí, no tienen ningún poder, porque ellos no murieron en la cruz por ti, ¿o sí? Pues no, pero pues es que esa es la doctrina que enseñan los cristianos. No, es la realidad, porque Jesús murió por nosotros y por lo tanto nosotros podemos entrar al cielo. Ahora, y por eso ya no vamos al infierno, porque Él nos compró la entrada al cielo al morir en la cruz. Ahora, San Martín de Porres murió por ti, la Santa Muerte murió por ti, la Niña Blanca murió por ti, la bruja en la que crees murió por ti, tus santos murieron por ti. Y si no murieron por ti, ¿cómo te van a meter al cielo? Bueno, es que yo no voy a pensar en eso, yo nada más voy a pensar en mis días. Pues sí, pero pues lo único que hicieron fueron alargarte tus días. Tú un día vas a morir. No, es que yo soy joven. ¿Qué crees que te recuerdo? Que la muerte le llega a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a todos. Así que yo que tú, como dice la escritura, medita en tus caminos. Así que miren, yo no es que yo me quiera ir por las ramas, pero Hechos nos muestra que tú puedes tener toda la verdad en la cara y aún así decir, la verdad no me interesa tu Dios. O tú has escuchado a la gente que dice, es que si yo viera algo poderoso, ¿yo creería? Así, dicen, es que si yo viera que Dios hiciera esto, es que yo si viera que Dios acabara con el hambre, es que yo si viera a Dios hacer algo, yo creería en Él. Bueno, eso es mentira. Porque hay gente que no le interesa, porque ese tipo de personas no les interesa creer, así vieran cosas espectaculares. Ellos no les interesa creer, ellos solamente buscan pretextos para no creer. Es lo que mucha gente cristiana no entiende. Que no se trata de que tu tío no quiere entender, no se trata de que tu abuelita no quiere entender, o tus hermanos no quieran entender, o no les hayan dado una buena enseñanza, o no les haya dado buena explicación. Lo que sucede es que simplemente no quieren creer. Y no importa lo que hagas, no quieren creer. Porque al que quiere creer, cualquier cosa es suficiente para creer. Al buen entendedor, pocas palabras. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Así de sencillo. O sea, no es que les falte doctrina, no es que les falte una explicación más clara, es que simplemente no quieren creer. Ya te di yo el mensaje hace unos momentos, ¿no? No me voy a regresar a todos esos momentos. Pero si lo quieres creer, qué gusto me da. Y Dios te bendiga. Pero si no lo quieres creer con todo el dolor de mi corazón, ese es tu problema, no el mío. Ese es tu problema. Tú vas a ir al juicio, yo no. Discúlpame, el que se va a ir al juicio eres tú, no yo. Pero si lo quieres creer, qué bueno. Y si no, lo siento mucho, ese es tu problema.
Otro tipo de personas pues, se la pasan cuestionando a Dios. Fíjate, aunque Dios les respondiera a sus preguntas, no creerían. No creerían. Porque simplemente son incrédulos. Incrédulos. En el Evangelio de Lucas, número 16, se cuenta la historia acerca de Lázaro y el rico. Lázaro, pues era un hombre pobre. Tan pobre que lo único que comía era lo que el rico le daba de sus migajas, o sea, lo que le sobraba de su comida se lo daba. Y obviamente el rico, pues era una persona millonaria. Sin embargo, hay cosas que se tienen que considerar aquí. Lázaro, pues era pobre. Y el rico se cree por sus túnicas moradas que era un sacerdote judío. Entonces la ley judía marcaba que pues este hombre tenía que tener algún tipo de misericordia con este rico por el simple hecho de ser sacerdote. Es más, el simple hecho de ser un sacerdote judío lo llevaba a tener un tipo de misericordia. Obviamente no la tuvo, los dos mueren, uno se va al seno de Abraham, que es el paraíso, y otro se va al Hades. Entonces prácticamente lo que Jesucristo quiere ilustrar en esta parábola, porque es una historia ficticia, no es una historia real, es una historia ficticia, porque si quisiéramos decir que esta historia es real, entonces da a entender que la salvación no es por fe, sino por obras. Pero eso es una historia ficticia. Lo que Jesucristo quería ilustrar en esta historia, en el corazón de este mensaje que lo cuenta en Lucas número 16, es que el rico le dice a Abraham, le dice, ¿qué crees? Ya vi que este lugar es verdad, que sí hay un infierno, déjame ir con mis hermanos y decirles que sí, se porten bien, porque este lugar sí es cierto. Ni siquiera le pide salir, le dice, déjame ir con los hermanos, así todo chamuscado, todo quemado, todo oliendo a alitas, a pollito al carbón, a carnita al carbón, déjame ir todo así, a decirles que se porten bien porque este lugar es real. Y entonces Abraham le dice, mira, ellos a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan, porque si no escuchan a Moisés ni a los profetas, no van a escuchar a alguien que se levante de los muertos. Esto es lo que Jesucristo quería centrar, a lo que Jesucristo estaba apuntando, que si no creen a Moisés y a los profetas, no le van a creer a alguien aunque se levante de los muertos. O sea, si no les basta la escritura, si no les basta la palabra, no importa lo que hagan. No importa. Así les den las escrituras, no importa lo que, si no les dan, si ellos, así hagan un milagro, así hagan lo que sean, así hagan el tipo de cosas que sean, si no creen en la palabra, no importa lo que hagan los demás, este tipo de personas nunca van a creer. Así de sencillo, no van a creer. Pase lo que pase, si ellos no les bastan las escrituras para creer, así vean milagros, así vean lo que sea, no van a creer. De hecho, mucha gente que Jesucristo sanó, que los apóstoles sanaron y que decidieron darle la espalda a Cristo, Dios los sanó únicamente para condenarlos al juicio, o sea, para demostrarles que así los sanen, así les den milagros, no van a creer. De hecho, todo lo que menciona Hechos 3 es que todo lo que es que la fe no venía, o una persona no era salva por ver milagros ni por ver sanaciones, eran salvas por creer en Jesús. Lo vuelvo y lo repito, una persona no es salva por ver sanidades ni milagros, ni por escuchar tus choros, ni por escuchar tu historia. Una persona es únicamente salva por creer que Jesucristo es el único y verdadero Salvador, nada más. Y mucha gente que Jesucristo sanó y que terminó dándole la espalda, Dios la sanó únicamente para demostrar que hay personas que por más milagros que se les den y por más sanidad que se les den, eso no van a hacer que crean. Y para eso ellos son la muestra de que los puedes sanar y todo, y puedes hacer milagros en sus vidas, y aún así van a seguir sin creer. Por eso Dios sanó, o sea, Dios sanaba a la gente para su gloria y que creyeran, o para demostrar que así los sanaran, así les hicieran, aunque los sanaran, no iban a creer. Ellos son la muestra de que los milagros no salvan a la gente, de que las sanidades no salvan a la gente. Literal.
Dios los salvó, los sanó, les hizo milagros en sus vidas y ellos decidieron no creer. Para esa gente que cree y que anda diciendo que no, si yo viera un milagro o si Dios sanara esto en mi vida, esto es mentira. Porque aun si Dios te sanara y te hiciera un milagro y tú decides no creer, pues así te vas a quedar. Aún así, si Dios te sanara y tú decidieras no voy a creer, así te quedas. Porque aún así Dios decidiera sanarte y así, y tú decides no creer, pues de nada te sirvió. Y eso que Dios te sanó y eso, pero tú decides no creer. No creer. Entonces, el problema aquí no es que haya sanidades o no haya sanidades, o haya milagros o no haya milagros, sino que ese tipo de cosas no salvan a alguien. Eso es únicamente la fe. Y por eso es que hay gente que Jesucristo solamente sanó para demostrar que así, que aunque lo sanaran, ellos iban a seguir sin creer. Y por lo tanto, más condenación sobre sus vidas. En el capítulo 13 sanan a un paralítico en una zona donde la gente de diversos países llegaban. Y de paso, todo milagro que ocurría era únicamente por estas dos cosas. Te lo vuelvo a repetir. Número 1, para la salvación de las personas. Y que obviamente Dios también teniendo misericordia de su pueblo, ¿no? Si Él así lo quería, eran sanados. Y la segunda, para demostrar que aunque lo sanaran, ellos iban a seguir sin creer. Esa es la muestra clara de que los milagros y las sanidades no salvan absolutamente a nadie. Y por lo tanto este tipo de gente solamente son tomadas más para juicio, y el juicio de Dios cae aún más fuerte sobre ese tipo de personas, porque aunque fueron sanadas, decidieron no creer. O sea, el poder de Dios obró sobre ellos y ellos decidieron no creer para demostrar que la sanidad y los milagros no salvan a nadie, y por lo tanto el juicio de Dios cae todavía más fuerte sobre ellos. Ellos fueron a la puerta de la hermosa, y como lo han dicho muchos comentaristas como Juan Calvino y G. Campbell Morgan, ellos llegaron ahí únicamente para predicar al evangelio. Obviamente el paralítico es sanado, muestra de que es verdad que lo que Dios tiene para nosotros es mucho mejor, pero eso solamente lo sabe Dios. Eso no lo sabe tu predicador favorito, ni lo sabe alguien que no tuvo tema para predicar un sermón el domingo y lo único que hace es subirse a predicar tonterías y te dice lo mejor está por venir y rabas allá. No, eso solamente lo sabe Dios. Obviamente en medio de esta sanación empieza el mensaje de Dios, donde se deja muy en claro que los judíos fueron los que pidieron la muerte de Jesucristo y por lo tanto eran culpables, así como todos los seres humanos. Pero aquí Pedro se enfoca en mostrar la falta de los judíos, y obviamente Jesucristo el protagonista de todo. Y obviamente enfocaron, así como diría el pastor John MacArthur, los profetas se enfocaron a Jesucristo. Así, de que todos los profetas únicamente, por eso dicen que desde Samuel hasta nuestros días, es decir, desde la edad de los profetas, queda claro que todos los profetas judíos hablaron para declarar que Jesucristo era el único Salvador. Es por eso que toda la Biblia apunta a Jesucristo, todo se trata acerca de Él. Y obviamente dejan muy en claro lo que te he dicho tantas veces y lo voy a seguir diciendo, que si rechazan a Jesucristo, terminarán en el infierno. Recordándonos que esto no es una oferta de supermercado, no es una oferta de salchichas y carnes frías, es únicamente el Evangelio. Posteriormente, en el capítulo 4, los sacerdotes judíos se enteran de eso. Hablando entre ellos, vinieron los sacerdotes con el jefe de la guardia y los saduceos resentidos, y los atraparon y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. De paso, el fruto de esta predicación fue muy grande. El número de los varones era como de 5,000. Y después los sumos sacerdotes los acusan por sanar a alguien. O sea, ni siquiera por el lado correcto de, bueno, pues sanó o así. No, los acusan. Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que se enteraron de la familia de los sacerdotes les preguntan con qué potestad y con qué nombre han hecho esto. Obviamente estas personas eran religiosas y lo único que cuadraba para ellos era lo que ellos creían. Así como muchos religiosos que hay dentro del cristianismo, ¿no? Que para ellos nada más cuadra lo que ellos quieren. Y toman la Biblia como ellos quieren. Lastiman a la gente, torturan a la gente, le ponen cargas a la gente porque ellos interpretan la Biblia como a ellos les gusta. A mí me gusta que suene así y así suena. Y obviamente pues piden esa explicación y Pedro se dispone a explicar.
gobernantes del pueblo, obviamente Pedro lleno del Espíritu Santo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, hasta de una manera sarcástica, ¿verdad? Sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y quien Dios resucitó de los muertos, este hombre está en su presencia sano. Obviamente era Dios el que lo sanó, y lo sanó para su gloria. Obviamente todo lo que hace Dios es para su gloria, incluso hasta los que condenan. Así lo dicen los salmos, que hasta en su condenación hay gloria. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces el paralítico sana para demostrar que Jesucristo es el Salvador, y se reafirma que solo Jesús y nadie más, y en ningún otro hay salvación. No hay salvación que no sea en Jesucristo. Y obviamente Él es la piedra que los judíos desecharon. Pero hay algo una aplicación muy importante para los que no somos judíos. El verdadero delito no es desechar a Jesucristo, desechar a la piedra, porque dice la Biblia que todos desechamos a la piedra, que es Jesucristo. El verdadero delito es que Él nos diga que es el Salvador y aún así rechazar. De paso, mis hermanos, como siempre, es el poder del Espíritu Santo el que actúa. O sea, es inútil que tú quieras dar el mensaje de Dios sin el Espíritu Santo, eso no sirve de absolutamente nada. Y aquí entra otra vez el poder del Evangelio, porque viendo el denuedo de Pedro, de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué se ve aquí el poder del Evangelio? En una ocasión, déjame contarte esto. Recuerdo que a mí me decían, ¿qué vamos? En una iglesia decían, ¿qué táctica vamos a usar para atraer a la gente? Y bueno, no es malo usar la cabeza, porque pues para eso Dios te dio un cerebro. Pero lo que sí es malo es no tener presente que siempre va a ser el poder de Dios, y que siempre es y que todo lo que hagamos es Dios. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. O sea, pescadores que no saben leer y escribir vienen a decir que su Salvador y Rey del mundo es un carpintero judío que muere crucificado. Y aparte de eso hace temblar a los líderes judíos. Eso solamente era el poder de Dios. Eso no podía ser otro poder. No podía ser otra fuerza. O sea, estas son las cosas que a cualquier persona le podría parecer imposible. Esto no cuadra, esto es imposible de creer. Como dirían, sé lógico, cuesta creerlo. Sí, cuesta creerlo. Pero resulta que esta fue la verdad que marcó al mundo entero. Y hasta la fecha. Porque se burlarán del cristianismo, pero precisamente se burlan de algo que existe y que es real. Y el puro hecho de burlarse demuestra que es real el cristianismo. Y obviamente ellos reconocen este lugar. Y de paso, obviamente, que una iglesia que no predica estas verdades, que no enseña estas verdades, pues no es iglesia. Hace mucho tiempo recuerdo que en una ocasión el propio John MacArthur decía que viajando en avión, una persona le pregunta, oye, ¿tú eres maestro? Y él dijo, pues sí, soy maestro. ¿Y maestro de qué? Pues de la Biblia. Ah, ¿eres maestro de la Biblia? Sí. Y le dijo, o sea, que tú me puedes dar el camino de la vida eterna. Y dijo, sí. Y él recuerda que dice que cuando iban por el Gran Cañón de Estados Unidos fue donde aceptó a Jesús como su Salvador. Entonces, algo tan sencillo fue suficiente para convertir a alguien, y él dijo sí, porque de hecho nuestro curso de evangelismo nos dice que hay que trabajar con 10 hojas, y ya en la última llega el proceso en el que se le piden que acepten a Jesús. Y dice, yo me brinqué esas 10 hojas porque ya lo tenía. Y dice, ¿por qué? Porque el que obra es el poder de Dios, y siempre va a obrar el poder de Dios.
Esto no quiere decir que tener preparación está mal, porque dice la palabra de Dios que Él escogió a gente preparada y a gente no preparada. Y como diría Steven Lawson, el Señor Jesús elige algunos de unas universidades y otros de los barrios más pequeños, pero Dios los usa para sonar su trompeta. Obviamente ganaron este debate contra los judíos, y después obviamente les dicen, bueno, sí, ya váyanse, ya lléguenle, pero nada más les pedimos, ya no prediquen a Jesús. Y ellos les dicen, mira, ¿cómo nos vamos a predicar a Jesús si es la única verdad? Y el mundo se les fue encima por predicar a Jesús, ¿verdad? Y ellos le dicen, sí, pues sí, todos nos quieren matar y todo por predicar a Jesús. Y precisamente esto de tener la verdad en la cara y aún así negarla, y aún así, aparte de eso, ir en contra de esta única verdad, estaba predicho por David en el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunirán los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno. Y obviamente el Espíritu se manifiesta para darles poder, para predicar. Y hermanos, esto es algo muy importante para nosotros. El hecho de que su fe, de que tu fe sea tomada como ridícula, no trates de cambiarla. Al mundo siempre le va a parecer ridícula nuestra fe. A cualquier persona, por más racional que quiera ser, siempre le va a parecer ridículo la fe. O sea, hay personas que de verdad quieren hacer muy filosófico el cristianismo y así, y es válido, pero entiendan que a la gente no cristiana siempre se le va a parecer ridícula la fe, y por eso es que no sirve de nada cambiar las cosas, y por eso es el cristianismo es como es, y así siempre va a ser, y eso es lo que nosotros tenemos que llevar todos los días en nuestra vida y tener siempre presentes, que el Espíritu de Dios estará con todos nosotros para darnos ese poder, para seguir anunciando la verdad de Dios, como llega en este momento, para darles ese valor, y que entendamos que por decir la verdad de Dios vamos a ir en contra de un mundo que está en contra de la verdad de Dios, y que la gente, teniendo la verdad en la cara, va a negarlo, porque todo esto lo profetizó David cuando dicen ¿por qué se amotinan las gentes? O sea, ¿por qué se ponen en contra? No les gusta la verdad. Y no solamente en eso, se burlan de la verdad. Y no solamente eso, sino que están en contra de la verdad. ¿Por qué se amotinan las gentes? Dice David. Así que familia, hermanos, amigos, hemos llegado a nuestro fin. Pero no podemos ir sin decirte que hay personas que, teniendo la verdad en la cara, van a negar. Van a negar que Jesucristo es el único Salvador. Y yo espero que tú no seas esa persona que niega que Jesucristo es el Salvador. Y si hoy lo estás viendo, no niegues a Jesucristo, no lo sigas negando. No niegues a Jesucristo y no lo sigas negando, porque habrá personas que lo van a hacer, y yo espero que tú no seas ese tipo de personas. Yo de verdad espero que tú tengas presente la fe que es en Jesús y que la sigas viviendo. No lo sigas negando, deja de negarlo y cree que Jesús es tu único Salvador. Tú no tienes más camino que Jesús, tú no tienes más esperanza que Jesús. Jesús es nuestra única verdad y solo a Él seguimos. Que Dios te bendiga.